En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 4 de marzo de 2026, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagrero Rosas, a quien solicito proceda al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este honorable Pleno. Buenas tardes. Procedo al pase de lista solicitado. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos de cuenta con el orden del día. Con gusto, Magistrada Presidenta. Procedo entonces a la lectura del orden del día. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Someter a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado las constancias derivadas de la visita extraordinaria realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial de este tribunal los días 19, 20 y 21 de enero del año en curso al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, conforme a lo aprobado en sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 11 de diciembre de 2025. Ello a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al correspondiente informe de visita de fecha 23 de febrero de 2026, así como a los documentos anexos al oficio 03068/2025 de 24 de febrero de la presente anualidad, signado por el secretario ejecutivo del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado, a través de los cuales el licenciado Mario Vivanco Gastelum, en su carácter de juez adscrito al órgano jurisdiccional en cita, informa sobre un rezago importante en la actuaría de dicho juzgado. 3. Someter a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz las constancias derivadas de la investigación oficiosa ordenada en sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 11 de diciembre de 2025 a los antecedentes que dieron lugar al cuadernillo administrativo 206/2025, actualmente con número 326/2025 del índice de este tribunal disciplinario, y que quedó pendiente en la entonces Central de Visitaduría del extinto Consejo de la Judicatura, misma que fue realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial de este tribunal el 9 de enero del año en curso, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Coatepec, con residencia en Coatepec, Veracruz. Ello a fin de que se determine lo que conforme a derecho proceda en atención al informe emitido por la autoridad evaluadora en mención en fecha 5 de febrero de 2026. 4. Aprobación de los proyectos de resolución previamente analizados por el Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial, sustanciados con la Ley Abrogada 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con el artículo 10º transitorio de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor. 5. Aprobación del listado de asuntos integrados para emitir sentencia y su turno a los magistrados ponentes. 6. Clausura de sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable Pleno la aprobación del orden del día, por lo que solicito que quienes se encuentren a favor se sirvan a emitir su votación de manera económica levantando la mano. Gracias. Realizado el conteo, doy fe del número de votos emitidos, por lo que le informo, magistrada presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 12, somete a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial las constancias derivadas de la visita extraordinaria realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial de este tribunal los días 19, 20 y 21 de enero del año en curso al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, conforme a lo aprobado en sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 11 de diciembre de 2025. Ello a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al correspondiente informe de visita de fecha 23 de febrero de 2026, así como a los documentos anexos al oficio 03068/2025 de 24 de febrero de la presente anualidad,
signado por el secretario ejecutivo del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, una vez impuestos el contenido y alcance del informe de visita y anexos antes referidos, se pone a aprobación de este honorable pleno las propuestas relacionadas con las observaciones contenidas en el informe en mención, derivadas de la visita extraordinaria realizada al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, los días 19, 20 y 21 de enero del año en curso, así como en los hechos dados a conocer por el licenciado Mario Vivanco Gastelum, en su carácter de juez adscrito al órgano jurisdiccional en cita, a través del oficio 183/2026, anexo al diverso 03068/2025, de 24 de febrero de la presente anualidad, signado por el secretario ejecutivo del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado. A saber, punto número 1. Requerir al actuario judicial adscrito al juzgado visitado, licenciado César Antolín Díaz Hernández, para que, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, subsane la inconsistencia relativa a la paralización de los procesos por el retardo en las notificaciones, puesto que se reportaron 310 procesos pendientes de diligenciar, lo que refleja un evidente y alarmante rezago que podría derivar en una responsabilidad administrativa. Asimismo, al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, licenciado Mario Vivanco Gastelum, para que, dentro del mismo plazo, tome las acciones pertinentes para abatir dicho rezago. Para ese efecto, tanto el titular del juzgado como el actuario judicial mencionados deberán demostrar que abatieron el rezago advertido y, además, que el órgano jurisdiccional visitado va al día con las notificaciones relacionadas con los procesos que se encuentran radicados en el órgano jurisdiccional de Mérida. 2. Solicitar a los mencionados titular del juzgado visitado y actuario judicial para que, vencido el plazo anterior, informen a este tribunal el cumplimiento del requerimiento que antecede, para lo cual deberán anexar las constancias que acrediten fehacientemente que el rezago de 310 procesos pendientes de diligenciar fue totalmente abatido o, en su caso, deberán informar la imposibilidad manifiesta y o justificada que se tenga para hacerlo. Apercibidos que, en caso de no rendir su informe en tiempo y forma, se les impondrá una multa de 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo. Ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria en términos del diverso numeral 96, primer párrafo de la Ley 231 orgánica en vigor. 3. Recibidos los informes con su documentación comprobatoria, se dará cuenta al Pleno de este tribunal a fin de que determine lo que en derecho corresponda, en el entendido que, de continuar el rezago observado en la visita extraordinaria efectuada por el órgano de evaluación del desempeño judicial, se ordenará de oficio dar inicio a una investigación a los servidores públicos involucrados, en términos de lo dispuesto por el artículo 57, fracción 2 de la Ley 231 orgánica en vigor. 4. Requerir al titular del juzgado visitado para que, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, subsane la observación contenida en el informe de visita consistente en que los libros de gobierno cumplen parcialmente con los requisitos del reglamento del extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya que la mayor parte de los mismos se encuentra sin las anotaciones del estado procesal que guardan los expedientes y en su mayoría carecen de certificaciones de apertura y o cierre. Asimismo, no obran en los archivos del juzgado visitado los libros de remisión del juez de control al juez de juicio y de revisión del juez de juicio al juez de ejecución. 5. Vencido el plazo anterior, el juez de mérito deberá informar a este tribunal el cumplimiento al requerimiento que antecede, para lo cual deberá anexar las constancias que acrediten fehacientemente que los libros de gobierno del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla cumplen con los requisitos exigidos para su llenado y, además, deberá indicar el estado que guardan los libros de remisión del juez de control al juez de juicio y de remisión del juez de juicio al juez de ejecución, así como su debido llenado. Apercibido que, en caso de no rendir su informe en tiempo y forma, se le impondrá una multa de 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión hasta alcanzar 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria en términos del diverso numeral 96, primer párrafo de la Ley 231 orgánica en vigor. 6. Recibido el informe con su documentación comprobatoria, se da cuenta al Pleno de este tribunal a fin de que determine
lo que en derecho corresponda en el entendido que, de continuar las inconsistencias en el llenado de los libros de gobierno y o no contar con los libros de remisión del juez de control al juez de juicio y de remisión del juez de juicio al juez de ejecución debidamente llenados, se ordenará de oficio dar inicio a una investigación a los servidores públicos involucrados en dichas inconsistencias, en términos de lo dispuesto por el artículo 57, fracción 2 de la Ley 231 orgánica en vigor. 7. Se dará vista al órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz con copia de conocimiento al titular del juzgado visitado de las necesidades del juzgado segundo de primera instancia de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Misantla, a fin de que, en uso de sus atribuciones, determine lo conducente en relación con las mismas, las cuales constan en el apartado 17, denominado Observaciones, inciso B, del informe de visita extraordinaria de fecha 23 de febrero de la presente anualidad y consisten principalmente en A. Un área destinada al archivo, ya que el juzgado visitado carece del mismo, por lo que cada oficial administrativo resguarda sus expedientes activos, mientras que los asuntos concluidos se encuentran en una de las salas de juicios orales, como se aprecia del material fotográfico anexo al informe de visita, la cual no se utiliza por falta de una cámara, lo que genera que solo una de las dos salas de audiencias se encuentre en funcionamiento y, por consiguiente, se vea limitado el órgano jurisdiccional visitado para la celebración de audiencias. B. Una cámara para grabar audiencias en la sala 2, ya que solo se cuenta con una en funcionamiento. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno las anteriores propuestas. Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad las propuestas planteadas. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/004/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 3, someto a consideración de este pleno las constancias derivadas de la investigación oficiosa ordenada en sesión extraordinaria de pleno celebrada el 11 de diciembre de 2025 a los antecedentes que dieron lugar al cuadernillo administrativo 206/2025, actualmente con número 326/2025 del índice de este tribunal disciplinario, y que quedó pendiente en la entonces central de visitaduría del extinto Consejo de la Judicatura, misma que fue realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial de este tribunal el 9 de enero del año en curso en el juzgado primero de primera instancia civil del Distrito Judicial de Coatepec, con residencia en Coatepec, Veracruz. Ello a fin de que se determine lo que conforme a derecho proceda en atención al informe emitido por la autoridad evaluadora en mención en fecha 5 de febrero de 2026. Al respecto, los integrantes de este honorable pleno, una vez impuestos del contenido del mencionado informe formulado por el titular y agentes investigadores del órgano de evaluación del desempeño judicial de ese tribunal, determinan que no hay elementos para iniciar una investigación por posibles faltas administrativas derivado del análisis a las constancias que integran el antecedente que dio lugar al cuadernillo administrativo 206/2025, actualmente con número 326/2025 del índice de este tribunal disciplinario, por lo que se ordena turnar las constancias relativas a la Secretaría de Acuerdos de este tribunal disciplinario para que provea lo conducente. Procede entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el punto número 3 del orden del día. La anterior aprobación sufrirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/004/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente punto a tratar es el relativo a la aprobación en esta sesión pública de los proyectos de resolución previamente analizados por el pleno. Secretaria de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución propuestos para su aprobación en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta. Los proyectos de resolución que se proponen en esta sesión pública fueron previamente circulados y analizados por este honorable pleno y hacen referencia a 5 procedimientos disciplinarios, por lo que se somete a consideración de los integrantes de este honorable pleno su aprobación.
Secretario Gerardo de Jesús López Chávez, por favor dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta este pleno con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 137/2025, el cual se estima infundado por cuanto hace a la jueza y a la secretaria de acuerdos, toda vez que se actualizó una violación en el artículo 14 constitucional, ya que al momento de la citación no se indicó de manera clara y precisa la conducta imputada en relación con los expedientes donde se actualizó la falta. Por cuanto hace a la actuaria, se determina fundado y se impone una sanción de inhabilitación por 6 meses al acreditarse su responsabilidad al no agregar la razón actuarial ni el instructivo de notificación al expediente. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretario de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Magistrada María Teresa López A González. favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 137/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario José Alfonso González Fuentes Mora, por favor dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Teresa López González. Con vuestra venia, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, secretaria de acuerdos. Se da cuenta con el expediente número 59/2025, en el cual se declara infundado el procedimiento disciplinario, toda vez que no existen medios de prueba concluyentes e idóneos que demuestren de manera cierta la existencia de alguna falta administrativa. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 59/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretaria Sonia Itzel Castilla Torres, por favor dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo del magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Magistrada presidenta, magistraturas, con su autorización, doy cuenta con 2 proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios. El primero relativo al expediente 173/2025, el cual se estima procedente sobreseer el procedimiento disciplinario ante la extemporaneidad de la presentación de la denuncia que le dio origen. El último corresponde al expediente 28/2025, en el que se propone declarar fundado el procedimiento debido a que el material probatorio resulta suficiente para acreditar la responsabilidad de las servidoras públicas investigadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los proyectos de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios 173/2025 y 28/2025 fueron aprobados por unanimidad. Secretario Hernán Tejeda Álvarez, por favor dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo del magistrado Agustín Torres Bello. Gracias, buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, secretaria de acuerdos. El expediente número 171/2025 se estima procedente declarar el sobreseimiento del procedimiento disciplinario por cuanto hace al juez y la secretaria de acuerdos, al haber prescrito las facultades para sancionar las posibles faltas administrativas por el transcurso del tiempo. Asimismo, se declara infundado el procedimiento disciplinario por lo que respecta al actuario judicial y a la oficial administrativa, en razón de que la parte denunciante no probó su pretensión. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor.
Magistrada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución previamente analizados por el Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A continuación, y en debido cumplimiento al punto 5 del orden del día, se da cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz con los procedimientos disciplinarios que, dado su estado procesal, no tienen cuestiones pendientes por desahogar, por lo que, por acuerdos de presidencia de 4 de marzo de 2026, con fundamento en el artículo 168, fracción tercera, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicable en términos del diverso artículo 10º transitorio de la Ley 231 orgánica en vigor, se ordenaron turnar a fin de que se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho. En consecuencia, se procede a listar dichos asuntos para constancia. Procedimiento disciplinario 20/2025, procedimiento disciplinario 29/2025, procedimiento disciplinario 30/2025, procedimiento disciplinario 38/2025, procedimiento disciplinario 61/2025, procedimiento disciplinario 66/2025 y procedimiento disciplinario 179/2025, todos del índice de este Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable Pleno la lista que antecede a fin de que los procedimientos mencionados sean turnados a la ponencia que por turno corresponda para la emisión de su resolución. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López A González. favor. Magistrado Humberto de Jesús Zurbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la lista de los procedimientos disciplinarios integrados para dictar resolución. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/004/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. Se informa al honorable Pleno de este Tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 30 minutos del 4 de marzo de 2026.